Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, tanto entre los fans más acérrimos como en la prensa del corazón. Vamos a hablar de esa chispa, de ese romance que para muchos ha sido un secreto a voces, pero que ahora parece estar saliendo a la luz, la historia de Burak y Neslihan. Sí, ese dúo que ha conquistado corazones en la pantalla y que al parecer ha conquistado también el uno al otro fuera de ella. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada reacción que ha envuelto a esta posible pareja. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras dosis de entretenimiento y exclusivas. ¿Recuerdan a Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Dos nombres que para muchos significan talento, carisma y, por supuesto, inolvidables actuaciones. Juntos protagonizaron la aclamada serie turca Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que los fans inmediatamente empezaron a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. Y bueno, digamos que esos sueños no estaban tan descaminados, ¿verdad? Porque ahora la prensa y los seguidores más observadores están convencidos de que lo que vimos entre Kemal y Nihan no era solo actuación. Estamos hablando de un romance oculto o al menos, un romance que ha tardado en ser reconocido abiertamente. Desde que Kara Sevda arrasó en audiencias a nivel mundial, las especulaciones sobre la relación entre Burak y Neslihan no cesaron. Compartían entrevistas, eventos promocionales, y cada fotografía juntos se analizaba con lupa. Los gestos de complicidad, las miradas, las sonrisas cómplices, todo alimentaba la imaginación de los fans. Y es que cuando dos actores tienen esa magia especial, es difícil no querer verlos juntos en la vida real. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, mientras la química entre ellos era innegable en la ficción, en la vida real, ambos mantenían una postura bastante discreta, especialmente Neslihan, quien en aquel entonces ya tenía una relación sentimental estable. Burak, por su parte, también mantenía su vida privada lejos de los focos, aunque sí se le relacionó con otras figuras del espectáculo. Sin embargo, el tiempo, ese gran revelador, y ciertos eventos, han ido tejiendo una narrativa diferente. A medida que pasaron los años, y las dinámicas personales de cada uno fueron cambiando, los rumores sobre Burak y Neslihan volvieron a surgir con más fuerza. ¿Qué cambió? Bueno, para empezar, Burak Özçivit se casó con Fariye Evcen, otra actriz muy popular en Turquía, y tuvieron un hijo. Por otro lado, Neslihan Atagül se casó con el también actor Kadir Doğulu. Parecía que la historia de un posible romance entre Burak y Neslihan quedaba en el terreno de la fantasía de los fans. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y los giros inesperados son el pan de cada día. Aquí es donde entra la parte más intrigante, la reacción de los fans y la prensa. La llegada de la información sobre este supuesto romance oculto no vino de un anuncio oficial, sino más bien de filtraciones, de comentarios de allegados, de fuentes cercanas que empezaron a hablar. Y lo que más ha sorprendido es la actitud de los fans. A pesar de que tanto Burak como Neslihan rehicieron sus vidas y ahora son personas casadas y con familias, una parte significativa de sus seguidores aún guarda con cariño la idea de su conexión especial. ¿Por qué? Quizás por la intensidad de su trabajo juntos, por la calidad de la historia que contaron, o simplemente por esa chispa que siempre admiraron. La prensa, por su parte, ha estado haciendo su trabajo como siempre, buscando la primicia, intentando confirmar o desmentir los rumores. Hemos visto titulares que van desde lo especulativo hasta lo casi seguro. Se habla de encuentros discretos, de mensajes intercambiados, de una amistad que quizás nunca se rompió del todo, o de algo más profundo que quedó latente. Lo cierto es que a pesar de que ahora ambos están comprometidos en sus respectivas vidas personales, la sombra de lo que pudo ser o de lo que quizás sigue siendo, sigue flotando en el aire. ¿Qué significa para los fans que se revele un romance oculto, de una pareja que ya está casada con otras personas? Para algunos puede ser un momento de lo sabía, una confirmación de sus esperanzas y especulaciones. Para otros puede generar cierta incomodidad o hasta decepción, si sienten que se está faltando al respeto a sus actuales parejas. Sin embargo, la mayoría de los seguidores de Burak y Neslihan, especialmente los que vibraron con Kara Sevda, parecen tomarse la noticia con una mezcla de nostalgia y fascinación. Disfrutan de la idea de que esa química tan especial no fue solo un espejismo, sino que tuvo una base real.
incluso si las circunstancias de la vida los llevaron por caminos diferentes. Analicemos un poco las reacciones específicas. En redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, los hashtags relacionados con Burak y Neslihan han explotado. Los comentarios varían, algunos defienden la privacidad de los actores, pidiendo que se respete sus decisiones y sus actuales relaciones. Otros, en cambio, se entretienen con el misterio, debatiendo si lo que hubo fue algo pasajero, una conexión intensa pero no consumada, o algo más. Se comparten viejas fotos, clips de la serie, y se crean memes y teorías conspirativas. Es un fenómeno interesante cómo la audiencia se involucra tanto en la vida privada de las celebridades, deseando creer en las historias que los cautivan. La prensa turca ha sido particularmente activa en este tema. Se han publicado artículos analizando cada movimiento, cada aparición pública. Se ha buscado la opinión de amigos y conocidos de los actores, intentando obtener alguna declaración que confirme o desmienta los rumores. La estrategia de los medios ha sido, en muchos casos, presentar la información de forma sutil, sembrando la duda y alimentando la especulación, más que ofreciendo pruebas contundentes. Es la técnica clásica para mantener al público enganchado. Pero, ¿qué hay de la perspectiva de Burak y Neslihan? Es importante recordar que hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre este romance oculto. Muestran una postura de unidad y respeto hacia sus familias y sus actuales parejas. Cualquier información que circule es, en gran medida, especulación. Y es precisamente esa falta de confirmación oficial lo que mantiene viva la llama del misterio y del debate. Si salieran a desmentirlo rotundamente, el tema perdería su atractivo. Si lo confirmaran, la dinámica social y mediática cambiaría radicalmente. Lo que sí podemos observar es cómo la audiencia ha evolucionado en su percepción. Al principio, la especulación era sobre si había algo más allá de la amistad, viendo su impacto en Karasetda. Con el tiempo y al saber de sus relaciones y matrimonios, la narrativa se ha desplazado hacia un romance oculto, que quizás existió en un momento dado, o que fue una conexión emocional profunda que nunca se materializó completamente en una relación romántica abierta. Es la idea de lo que pudo haber sido, y esa fantasía romántica siempre tiene un público cautivo. Los fans, en su mayoría, parecen apreciar la idea de que la intensidad de su conexión en la serie tenía una base en la realidad. No necesariamente buscan que rompan sus actuales relaciones, sino que disfrutan de la idea de que esa química tan especial fuera real. Es como cuando vemos una película o serie que nos encanta, y queremos creer que los actores se llevan bien en la vida real. Con Burak y Neslihan, esa esperanza fue mucho más allá, alimentada por la profundidad de sus personajes y la calidad de su actuación. Podríamos decir que el fenómeno de Burak y Neslihan, y los rumores de su romance oculto, es un reflejo de cómo los fans se apegan a las historias y a los personajes que aman. Buscan la continuidad, la confirmación de que la magia que ven en pantalla no es solo eso, sino que tiene ecos en la vida real. Y cuando esa conexión parece confirmarse, aunque sea a través de rumores, genera una emoción especial. En resumen, hemos hablado de cómo la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Karasetda dio pie a innumerables especulaciones sobre una posible relación. Hemos visto cómo, a pesar de que ambos han formado sus propias familias, los rumores de un romance oculto han resurgido, alimentados por filtraciones y comentarios de fuentes no confirmadas. Hemos analizado cómo los fans, a pesar de la situación actual de los actores, se entretienen con esta idea, manteniendo viva la magia de su conexión. Y la prensa, por supuesto, sigue haciendo su labor de buscar la primicia y mantener el debate activo. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de los rumores, la especulación y la devoción de los fans. La historia de Burak y Neslihan, con o sin romance oculto, sin duda ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Y es que al final lo que más nos gusta es creer en las historias de amor, ya sean ficticias o quizás, con un toque de realidad escondida. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el misterio que rodea a Burak y Neslihan. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cómo reaccionan a este tipo de rumores cuando las celebridades ya tienen sus vidas establecidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes del espectáculo, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho para seguir recibiendo contenido así de interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.